En este video vamos a analizar un problema de distribución de recursos utilizando programación dinámica. Mateo tiene 3 clientes y debe decidir cómo distribuir los 5 días hábiles de la semana entre ellos para maximizar sus honorarios. Para resolver el problema, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el objetivo. Evidentemente que para Mateo el objetivo es maximizar sus honorarios. A continuación vamos a definir las variables que intervienen en el problema. Nosotros sabemos que en programación dinámica intervienen 3 tipos de variables. Primero vamos a definir a las variables de etapa. La variable de etapa es una variable ordenadora y en este caso podríamos definir cliente 1, etapa 1, cliente 2, etapa 2, cliente 3, etapa 3 o en cualquier otro orden. Luego definimos las variables de decisión, es decir, las opciones que tiene Mateo. En este caso, las variables de decisión estarán definidas como días a asignar a cada uno de los clientes. Y luego definimos las variables de estado. Para definir las variables de estado nos podríamos preguntar qué información necesita Mateo al inicio de cada etapa para poder tomar una decisión. En este caso, lo que necesita saber para poder tomar una decisión es cuántos días tiene disponible para asignar. Vamos a considerar en este caso también una restricción adicional y es que debe dedicarle al menos un día a cada cliente. Vamos a resolver el problema y lo primero que vamos a hacer es definir las etapas. Entonces vamos a definir etapa 1, el cliente 1. Etapa 2 será el cliente 2. Y etapa 3, el cliente 3. Bien, ahora vamos a comenzar por la etapa 3, vamos a comenzar de atrás para adelante, es decir, vamos a resolver el problema para la etapa 3, el problema de una etapa en la cual vamos a considerar el cliente 3. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los estados posibles al inicio de la etapa 3, es decir, vamos a definir la cantidad de días que tiene disponible para atender el cliente 3. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Entonces, vamos a armar nuestra tabla en la cual vamos a poner los días disponibles, es decir, los valores posibles de las variables de estado. Al lado vamos a poner la decisión óptima y luego el valor objetivo para la decisión óptima, es decir, el honorario máximo. Esta tabla para el problema de una etapa está completamente determinada la solución, por lo tanto la tabla es trivial, no tiene mayor desarrollo. Entonces, vamos a identificar a los días que tiene disponible. Nosotros sabemos que debe trabajar por lo menos un día con cada cliente, por lo tanto, como mínimo va a tener un día y como máximo va a tener 3 días. ¿Por qué 3 días como máximo disponibles? Porque él tiene 5 días y como hay una condición que dice que tiene que asignarle al menos un día a cada cliente, al llegar al cliente 3, estamos suponiendo que al menos le ha asignado un día a cada uno de los otros clientes. Por lo tanto, como máximo puede tener 3 días. Esto es que los estados, entonces, al inicio de la etapa pueden ser que tenga disponible 1, 2 o 3 días. Si tiene un día disponible, va a asignarle a ese cliente un día. No cabe la posibilidad de asignar 0 días, ya que estamos maximizando los honorarios y por lo tanto asignarle 0 días no llevaría a la maximización. Si le asigna un día, va a cobrar por ese día 150. Si tiene 2 días al inicio, le va a asignar 2 días. Por la misma razón que ya explicamos, no podemos considerar asignarle 1 o 0, ya que estamos maximizando. Por lo tanto, si tiene 2 días, le va a asignar 2 días. Y lo que va a cobrar por esos 2 días es 300 pesos. Si tiene 3 días, de nuevo, vamos a asignarle 3 días porque no cabe otra posibilidad por la maximización y va a cobrar por esos 3 días 400 pesos. De esta manera hemos resuelto el problema de una etapa, es decir, para el cliente 3. Pasaremos ahora a resolver el problema
de 2 etapas, es decir, vamos a considerar al cliente 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resolver cuántos días le vamos a dar al cliente 2, pero teniendo en cuenta lo que ya hemos hecho, es decir, la solución del problema de una etapa. En este caso, las variables de decisión sí pueden asumir algunos valores diferentes, por lo tanto vamos a armar la tabla de una forma diferente. Entonces vamos a colocar aquí en fila a los estados posibles, los estados al inicio, y en columna los valores que pueden asumir las variables de decisión o la variable de decisión. Vamos primero con los estados. Como mínimo, él debería tener al inicio 2 días. ¿Por qué 2? Porque debería tener uno para el cliente 2 y uno para el cliente 1. O sea que como mínimo 2 días. Y como máximo puede tener 4 días. ¿Por qué 4? Porque él tiene al inicio 5 y si él le dio al menos un día al cliente 1, como máximo va a tener 4 días. Entonces, los estados al inicio pueden ser que él tenga disponibles 2 días, 3 días o 4 días. Ahora pasemos a definir los valores que pueden asumir las variables de decisión. El primer valor es 1, porque como mínimo tiene que asignar 1. El 0 no lo podemos considerar. ¿Puede asignarle 2 días? Sí, puede asignarle 2 días y puede asignarle hasta 3 días. 4 días ya no le puede asignar porque lo máximo que él tiene disponible es 4 y si le asigna 4 días no le quedaría ningún día para el cliente 3. Por lo tanto, los valores a asignar o los valores que puede asumir la variable de decisión son 1, 2 o 3. Y ya tenemos identificados los valores de las variables de estado, o sea, los estados al inicio de cada etapa de esta etapa 2 y hemos definido qué valores puede asumir las decisiones en esta etapa 2. Aquí vamos a colocar al valor óptimo de la decisión, o sea, la decisión óptima y el valor óptimo de la función objetivo para cada uno de los estados. Si tenemos 2 días disponibles y decidimos asignarle uno a este cliente, vamos a recibir por asignarle uno a este cliente 120 pesos. ¿Nos queda disponible cuántos días? 2 menos 1, un día. Entramos en la otra etapa con un día y recibe 150, o sea que este sería el total. Si tiene 2 días disponibles, ¿puede asignarle a este cliente 2 días? No. ¿Por qué no? Porque 2 menos 2, 0, no me quedaría ningún día para el cliente 1, el cliente 3. Entonces, esta decisión no es posible y esta tampoco es posible. El valor óptimo, la decisión óptima sería 1 y el valor óptimo de la función objetivo 270. Pasamos a la otra posibilidad, es decir, que tenga 3 días disponibles al inicio de la etapa 2, o sea, 3 días disponibles para asignar a este cliente y al siguiente, o sea, al cliente 2 y al 3. Si tiene 3 días, ¿puede asignarle un día a este cliente? Sí, le puede asignar un día. Entonces, tiene 3, le asigna 1, va a recibir por este día 120. ¿Cuántos días le quedan? 3 menos 1, 2, o sea que va a recibir por asignarle 2 al otro cliente 300. Si tiene 3 días, ¿le puede asignar 2? Sí, le puede asignar 2 porque le quedarían 3 menos 2, 1 y puedo entrar aquí a la etapa siguiente con 1. Entonces, si tengo 3 y le asigno 2, vamos a recibir por asignarle 2, 250 y como me quedó un día, será 150, que es el óptimo de la etapa siguiente. Si tiene 3 días, no puede asignarle 3. Entonces aquí el óptimo para este estado, el que me da el mayor valor a la función objetivo, es decir, 1, asignarle un día. Y el valor óptimo de la función objetivo que está contando lo que va a recibir por esta y la etapa siguiente es 420. Si tenemos 4 días, ¿le podemos asignar un día? Sí, le podemos asignar un día y en ese caso recibimos 120 y nos quedan 4 menos 1, 3 días para la etapa siguiente. Entramos a ver cuál es en la etapa siguiente el óptimo
para 3 días y es 400. O sea, sumamos el óptimo de la etapa siguiente. Si tengo 4 días y le asigno 2, vamos a recibir por 2 días 250, nos quedan 2 días, entonces en la etapa siguiente entramos con 2 y le sumamos el óptimo. Si tengo 4 días y le asigno 3, vamos a recibir 375 por asignarle 3, nos quedan 4 menos 3, 1, entramos aquí con 1 y sumamos el óptimo de la etapa siguiente. Aquí podemos ver que la decisión óptima es asignarle 2 días a este cliente y que el valor óptimo de la función objetivo de aquí en adelante es de 550. Pasamos ahora a la etapa 1 o cliente 1, es decir, vamos a incluir este cliente en la solución. De nuevo, tenemos que determinar cuáles son o definir los estados posibles al inicio de la etapa y los valores de las decisiones al inicio de esa etapa. En este caso, como estamos al inicio del proceso, tiene 5 días, es decir, todavía no ha asignado ninguno. Por lo tanto, el único estado posible es 5, el único valor que asume la variable de estado. ¿Qué valores puede asumir la variable de decisión? ¿Puede asignarle un día? Sí, puede asignarle un día, porque si tiene 5 y le asigna 1, le quedan 4 para las etapas siguientes o clientes siguientes. ¿Puede asignar 2? Sí, porque si tiene 2, si asigna 2, tenía 5, asigna 2, le quedan 3 para las etapas siguientes, o sea que sí puede. ¿Puede asignarle 3? Sí, porque si tiene 5 y le asigna 3, le van a quedar 2 para asignar a los otros 2 clientes, o sea que los valores que puede asumir la variable de decisión es 1, 2 y 3. De nuevo, vamos a colocar aquí el valor correspondiente a la decisión óptima y el valor de la función objetivo para esa decisión óptima. Entonces, comenzamos el análisis, tenemos 5 días. La primera opción es asignarle un día. Si le asigno un día, voy a cobrar por este cliente 100, más yo tengo 5 días, asigno 1, quiere decir que para las etapas siguientes me quedan 4 días, quiere decir que el óptimo de allí en adelante es 550, el total es 650. Si tengo 5 días y le asigno 2, vamos a cobrar por esos 2 días 250, nos quedan disponibles 5 menos 2, 3, es decir que entramos en la etapa 2 con el valor para el estado 3 y allí el óptimo me dice que es 420 de allí en adelante. El total es 670. Si tengo 5 días y le asigno 3, vamos a cobrar de este cliente por esos 3 días y nos están quedando 5 menos 3, 2 días, quiere decir que en esta etapa voy a entrar por el estado 2 y me dice que allí voy a cobrar 270. Total, 670 igual que el anterior. Observen ustedes que aquí claramente se ve que vamos a tener 2 políticas óptimas, cuyo valor óptimo, o sea, cuyos honorarios máximos va a ser 670. Entonces, esto es lo máximo que Mateo puede cobrar distribuyendo los 5 días entre los 3 clientes. Y aquí podemos ver que hay 2 políticas para lograr esos máximos honorarios. Vamos a identificar ahora cuáles son esas 2 políticas. Entonces, vamos a hacer una tabla en la cual vamos a poner cliente 1, cliente 2, cliente 3. Y vamos a identificar las 2 políticas, óptimas. Política 1 y política 2. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la política? Política 1. Tenemos 5 días disponibles. ¿Qué me dice esta tabla? Que a este cliente le puedo asignar 2 o 3 días. Supongamos que le asignamos 2, es decir, al cliente 1
Con el cliente 1 vamos a trabajar 2 días. Tengo 5, le asigno 2 a este cliente, me quedan libres 5 menos 2, 3, quiere decir que aquí tengo que entrar con 3. ¿Qué me está diciendo aquí? Que a este cliente le tengo que asignar un día. Entonces al cliente 2 le asigno un día. Tenía 3, le asigno un día, me quedan 2 días para el último cliente o cliente 3. Y allí están los 5 días. Veamos la otra política. Tengo 5 días, me dice que le asigne 3 días al cliente 1, es decir, que al cliente 1 le asigno 3 días. Cinco menos 3, 2, entro con 2 aquí, me dice que le tengo que asignar un día al cliente 2, ¿sí? Y me queda, entré con 2, le asigno 1, me queda 1 para el cliente 3. 5 días, 5 días. Cualquiera de las dos políticas me va a dar como honorarios máximos 670. Si lo quisiéramos corroborar, esto es muy sencillo para este tipo de problemas, entonces aquí lo vamos a corroborar. Si le asigno 2 días al cliente 1, cobro por esos 2 días 250. Le asigno un día al cliente 2, estoy cobrando 120. Y le asigno 2 días al cliente 3, cobro 300. Total, 670. Para la otra política hacemos lo mismo. Le asigno 3 días al cliente 1, voy a cobrar 400 por esos 3 días. Un día al cliente 2, voy a cobrar 120 por ese día. Y me queda un día al cliente 3 que cobro 150 por ese día. Total, 670. Observen que es el mismo valor que obtuve realizando el problema, resolviendo el problema. Entonces aquí tengo las dos políticas óptimas. Esto quiere decir que Mateo tiene dos formas de asignar los días entre sus clientes. Vamos a identificar ahora la función recursiva. Esta función es muy importante, ya que es la que nos permite relacionar a las etapas del problema y sin ellas no lograremos el óptimo global. Cuando construimos las tablas, en cada etapa, a excepción de la última, es decir, para n igual a 3, para cada combinación de una variable de estado y una decisión posible, calculamos el beneficio a percibir como la suma de los honorarios por trabajar de sub i días más el óptimo de la etapa siguiente en adelante para una cantidad de días igual a la diferencia entre los días disponibles y los asignados de acuerdo a esta decisión. Expresada en forma general, la función recursiva nos quedará de esta manera. Luego, para cada estado, en cada etapa, identificamos el óptimo a través del máximo de la función recursiva. Estas son las funciones que nos permiten obtener la optimización global del problema.